Estimados, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es 20 de octubre del 2016 y hace 2 días, el 18, para ser exactos, el Consejo Nacional Electoral hizo la convocatoria oficial a las elecciones de febrero de 2017. Elecciones que, como todos sabemos, designarán presidente, vicepresidente de la República y también la nueva Asamblea Nacional con 137 legisladores, si no me equivoco, que serán electos ese día de febrero. Y como tal, pues ya abierta la campaña no oficial, por cierto, abierta es el tiempo de inscripción en realidad, ya los candidatos se mueven, hacen sus alianzas y al menos yo me declaro un poco sorprendido por las uniones que se van haciendo en el transcurso de estas negociaciones políticas. Pero para hablar de eso y darnos sus opiniones, hoy hemos invitado a 2 importantes personajes que saben mucho de política. Primero, el director nacional del movimiento Unidad Popular, ex Movimiento Popular Democrático, Giovanni Atariguana. Bienvenido, gracias Giovanni. Gracias. Y también hemos invitado a un reconocido jurista quiteño, además un ciudadano interesado sobre todo en la vigencia de las libertades, en la vigencia del Estado de Derecho, el doctor Óscar Terán. Así que Óscar, también muchas gracias por estar aquí. Usted también es un conocedor de la situación política, un importante analista, y queríamos conocer sus opiniones respecto a lo que está pasando en el ámbito político. Comencemos con Giovanni, el director de Unidad Popular, porque ayer Paco Moncayo y Jimmy Jairala anunciaron su alianza electoral. Lo que sorprende, Giovanni, y eso le pregunto, es que Jimmy Jairala hasta hace 2 días también conversaba con Alianza País. Conversaba para ver si se iba nuevamente con Alianza País, porque él siempre, Jimmy Jairala fue un aliado de Rafael Correa. De pronto algo salió mal, no llegó a nada con Alianza País y aparece junto a Paco Moncayo. ¿Esto les conviene o les desfavorece? Porque hay muchos que dicen, oiga, este era correísta hasta hace 48 horas y ahora le alza el brazo a Paco Moncayo. ¿Qué pasa ahí, Giovanni? Muy buenas. Creo que la decisión del prefecto Jairala de apoyar la candidatura presidencial de Paco Moncayo es una muestra más de que esta candidatura, en 20 días apenas, se está convirtiendo en la opción que más crece en el escenario político ecuatoriano. Es decir, Jairala es un oportunista. Yo creo que suma y fortalece esta propuesta política, que no solamente en Guayas, sino en Loja, en Carchi, en Bolívar, en Manabí, varios sectores políticos se han incorporado a lo que consideran una propuesta viable para transformar el Ecuador. Creo que es importante porque de todas maneras la prefectura del Guayas implica un electorado importante en la costa ecuatoriana. Queda absolutamente claro que al pronunciarse el prefecto por Paco Moncayo, inevitablemente lo hace, por lo menos en algunos de esos elementos, por la propuesta política que encarna Paco Moncayo. ¿Eso es lo que usted cree? No es que el asunto es de reparto de puestos políticos o de puestos en las listas de candidatos, más bien, Giovanni. No hay que ser tan ingenuo. No, el tema es claro. Paco Moncayo representa una opción programática, que es la del Acuerdo Nacional por el Cambio. Fíjese, nuestra propuesta política no surgió en torno a un candidato, surgió a partir de una propuesta programática desde marzo pasado, en un proceso donde han participado organizaciones del centro hacia la izquierda, sociales y políticas. Llegamos a concluir en una sola candidatura, que la personifica Paco Moncayo. Esa propuesta hoy está puesta en el debate nacional y está recibiendo los apoyos, reitero, importantísimos. No importa de dónde vengan esos apoyos entonces, Giovanni. Yo creo que importan en la medida en tanto y cuanto sumen y no representen el pasado. Nosotros decimos con absoluta seguridad, Paco Moncayo, su compromiso con la propuesta programática, quienes estamos en el Acuerdo Nacional somos la garantía para que en el gobierno del Acuerdo Nacional por el Cambio se cumpla la propuesta programática, que incluye, sin lugar a dudas, la fiscalización del correísmo, de todos los actos de corrupción en todos los niveles. Y eso es así. Si se infiltra un correísta, entonces, un correísta que lo era hace 2 días y ahora ya está ahí metido en el Acuerdo Nacional. Ese habría que ver qué infiltrados. El tema es quién conduce la propuesta. Nosotros confiamos mucho en la trayectoria política de Paco Moncayo. Lo conocemos no de ahora. Personalmente, como presidente de la FEUE en los años 99, defendimos la autonomía universitaria cuando Paco era diputado. El movimiento sindical lo conoce cuando enfrentamos la privatización de las empresas eléctricas cuando él fue alcalde.
Lo conocemos de estos 10 años siempre del lado de la defensa de la democracia, en contra de la criminalización, en las marchas del agua. Lo conocemos en estos meses con el cual hemos construido la propuesta programática, donde Paco Moncayo fue el coordinador del acuerdo. Con él recorrimos 24 ciudades y fuimos enriqueciendo esa propuesta. Eso nos da la medida de que efectivamente este es un proyecto absolutamente claro. Y una acción de izquierda, políticamente de izquierda, Giovanni, o ya Unidad Popular también se está tirando para el centro. No, no. La Unidad Popular es claramente una organización definida por izquierda revolucionaria. Además, pero el proyecto es del centro hacia la izquierda, con propuestas para la actual coyuntura, porque se trata efectivamente de sumar todas las fuerzas democráticas, patrióticas, que tenemos distintos puntos de vista, pero que tenemos algo que nos unifica, un país diferente que permita salir no solamente del correísmo, sino también construir las bases para resolver los problemas de la gente, el problema de la crisis, el problema de la democracia, de plantearnos un escenario en el cual, luego de una década perdida, podamos tener efectivamente un Ecuador con futuro. Lo último para pasar con Óscar Terán, pero ya el movimiento de Jairala está poniendo casi vicepresidente. Ya se escucha que Mario Canesa va a ser, y bueno, Paco Moncayo lo dijo, es la propuesta hecha para vicepresidente, y lo está pensando muy bien. Entonces entra con fuerza, vea, va a ser mitad gobierno izquierda, mitad gobierno centro democrático. De entrada. Como usted lo ha dicho, vamos a hacer gobierno. Eso implica un gran acuerdo nacional, que va más allá de los partidos, donde debe haber una gran participación popular. En el tema del binomio, nosotros fuimos claros en la Plaza Belmonte, cuando proclamamos a Paco Moncayo. Será una decisión colectiva, pero por supuesto, si a Paco Moncayo le hemos dado la confianza de que lleve la bandera de la presidencia, tenemos la confianza para que él nos presente una propuesta de un hombre o una mujer. La Unidad Popular ha dicho con equilibrio regional, ojalá con equilibrio de género. Acabo de escuchar las declaraciones de Paco que dice que él insiste en que debe ser mujer. Paco tiene la posibilidad, como no puede ser de otra manera, de presentar las alternativas, porque con él va a gobernar, eventualmente sea su reemplazo en cualquier circunstancia, porque no es un tema solamente electoral. Quizás el vicepresidente no debe restar, no suma mucho, el tema es la gobernabilidad. Y entonces, en función de eso, la decisión definitiva... ¿La va a tomar él? No, Paco Moncayo tiene que proponerlo al acuerdo nacional y en colectivo. Esa ha sido efectivamente la decisión que tenemos. El colectivo lo va a decidir. Y no importa en ese caso que sea un banquero, el propuesto. Ustedes no tienen prejuicios en eso. Tendrá que ser alguien que tenga la coherencia con el programa, que tenga una hoja de vida limpia y obviamente que reúna requisitos. Por eso confiamos obviamente en la propuesta que nos haga Paco. Y ese no es, un requisito no es que no tenga acciones en un banco. Esa no es una prohibición. No sería una prohibición. Lo que sí, no debería ser efectivamente alguien vinculado con la corrupción, no debería ser alguien vinculado con otra corriente política contraria a la propuesta del Acuerdo Nacional. Pasemos con Óscar Terán. Óscar, usted es un hombre liberal, de ideas liberales obviamente en el plano político, pero vemos a los tres grupos que hay de oposición, muy bien definidos ahora, el Acuerdo Nacional por el Cambio y Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, que ya están definiendo obviamente con quienes van unidos a las elecciones. ¿A usted le parece normal estos movimientos? Primero con el de Paco Moncayo, por ejemplo, y el de Jimmy Jairala, el de Mauricio Rodas con Guillermo Lasso y el de Ramiro González con Cintia Viteri. ¿Está bien que se den esos acuerdos? ¿Esto es lo que estaba buscando el país? ¿O más bien los que pedimos un poco de coherencia ideológica somos los desubicados? Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Marlon. Y yo quisiera, antes de entrar a ese asunto tan inmediato, ponernos un poquito en una perspectiva más amplia. ¿A qué me refiero? Supongamos que fuera posible tomar una foto al Ecuador político del 2006 y tomarle otra foto al Ecuador político del 2016, es decir, 10 años. En 10 años lo que yo veo es que la llamada oposición política, esta que ahora está dividida en 3 candidatos principales, no ha aprendido nada de política. No ha logrado superar las taras y las trabas y los esquemas mentales de antes. Sigue en más de lo mismo. Desde luego, del otro lado está el socialismo del siglo XXI. El oficialismo, sí. El oficialismo.
yo siempre le llamo socialismo el siglo XXI, porque me parece que esa es la esencia que explica el fenómeno Rafael Correa Delgado. Es decir, Rafael Correa Delgado es un protagonista, pero de un proceso que bien pudiera no haber sido él, sino otra persona. Pudo haber sido otro personaje el puesto ahí. Así es. Me parece que él fue un engranaje que llegó a una maquinaria que estaba en marcha. Pero concretemos lo de las taras, Óscar. ¿A qué se refiere usted en que la oposición no ha aprendido absolutamente nada? ¿Qué es lo que debió haber pasado ahora? Lo que debió haber aprendido es que el socialismo del siglo XXI no es una democracia, no es una opción democrática, porque el socialismo del siglo XXI no es un sistema en el que está permitido, es obvio, es natural y así tiene que ser, que haya recambio político. El socialismo del siglo XXI, y por primera vez ocurre en el Ecuador, es un sistema de permanencia en el poder. Y entonces las reglas de la democracia a la que el Ecuador ha estado acostumbrado son distintas a las reglas con las que hay que enfrentar al totalitarismo. Y el ejemplo más claro de esto es Venezuela. El ejemplo más claro de eso es Venezuela. Y lo más dramático es que Venezuela finalmente logró unirse. Se unió y ganó apabulladoramente las elecciones para la Asamblea el 6 de diciembre del 2015. Casi 20 años después también. Casi 20 años después. Casi 20 años después. Gana estas elecciones con esa mayoría tan brutal. Y lo que logra es cero. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la maquinaria, la jaula totalitaria ya estaba terminada de construir en Venezuela. Por eso no avanza el proceso revocatorio, No avanza por eso nada. Maduro lo convocará cuando le dé la gana. La voluntad popular les tiene muy sin cuidado que haya o no haya elecciones. Todo es un asunto de voluntad de poder. Pero aquí se dice, Óscar, que no hemos llegado a una situación tan crítica como la de Venezuela. Entonces la situación es diferente. Estoy totalmente de acuerdo, Marlon. No hemos llegado a esa situación, pero estamos cerca de llegar. Y desde luego, si es que no tomamos las previsiones para que no pase, entonces va a pasar. Y lo que tenía que ocurrir es que esta oposición, estos grupos de oposición, tomen conciencia que no se trata de oposición política en democracia, que se trata de una sola opción, que es lucha contra el totalitarismo. Y para la lucha contra el totalitarismo, contra el socialismo del siglo XXI, la única opción que cabe es la candidatura única, cosa que no pasó. Y que desde luego ya no hay tiempo para que pueda ocurrir. Pero además yo veo que eso no ha pasado en esta ocasión y dudo, en un caso futuro de que siga el oficialismo ganando las elecciones, vuelva a pasar. Porque hay distintos intereses, Óscar. Uno debería ser el principal, lo que usted dice, la vigencia de las libertades, el rechazo y el combate al autoritarismo, que parece lo fundamental. Pero detrás de eso se guardan otros intereses, personales, políticos, probablemente económicos, hay que decirlo, que no los hacen pues confluir en un punto común. Y eso, yo no veo un plazo de límite de tiempo en que vaya a acabar, Óscar. Yo creo que los partidos políticos y las élites en el Ecuador no han madurado en estos 10 años lo suficiente para entender el verdadero drama que sufre el Ecuador. Y entonces ese drama es uno en el que simplemente la democracia puede desaparecer. Y como decía el asesor político de Chávez, Norberto Ceresole, el fenómeno Chávez, el fenómeno socialismo del siglo XXI, no es democrático. Él decía es postdemocrático. Y eso es efectivamente lo que está en riesgo de ocurrirnos. En esta democracia, en este sistema postdemocrático, está caracterizado porque el mandato que tiene un presidente de la República ganando elecciones es implícito. Es decir, tiene carta abierta para hacer lo que él desee conveniente por el tiempo que él considere bueno. Poderes omnímodos. Entonces, Totalmente. Óscar, para concretar, ¿usted cree que divididos como están en los sectores de oposición, ya con 3 candidatos por lo menos, el oficialismo, el candidato del gobierno, el candidato del correísmo, Lenín Moreno, tiene todas las de ganar, a las buenas o a las malas? Yo no sé si tiene todas las de ganar, porque tiene una cola larguísima que se le puede incendiar en cualquier momento. La corrupción que ha sufrido el Ecuador estos 10 años
es incuantificable. Sabemos que son 300.000 millones de dólares lo que ha recibido el Estado ecuatoriano como ingresos, o por la vía de los impuestos, o por la vía de los préstamos, o por la vía de la venta del petróleo. Y sabemos que la obra pública, de la cual tanto se llenan la boca los gobiernistas, alcanza apenas el 4% de eso. Y se ha descubierto recién a punta del ovillo en Petroecuador. Pero justamente por eso, Oscar, el candidato Lenín Moreno, dicen los opositores, es un candidato vulnerable, al que cualquiera de los tres o de los dos que ya se van posicionando le podría ganar, incluso en primera vuelta. Incluso escuché esta mañana decir que tal vez Lenín Moreno ni siquiera llegue a una segunda vuelta. Lo ven demasiado débil por lo que representa Correa, por el continuismo, porque Correa siempre está detrás. Y encima le hace pésimos favores, como haber nuevamente lanzado la iniciativa de la reforma a las leyes de plusvalía y herencia, en plena campaña. ¿Qué jefe de campaña es Correa con su candidato, Oscar? Bueno, a Rafael Correa quizá lo que menos le convenga es que gane Lenín Moreno, porque Rafael Correa Delgado sabe que hay una bomba de tiempo que le va a explotar al próximo, y entonces preferirá que le explote a alguno de la oposición a que no le explote a uno de su propio partido. Giovanni, esa pregunta le hago, ¿les va a explotar la bomba a ustedes? Y ustedes se prestan, se pelean para que les explote en la cara la bomba a ustedes, imagínense. Yo creo que los niveles de crisis, dado el fracaso económico, luego de 10 años de despilfarro, como que se ha dicho, le pone a los políticos, pero también al Ecuador, la necesidad de intervenir. O sea, no cabe la idea de que nos resignamos o que nos hacemos a un lado. Hay que poner el pecho a las balas, y por eso nos hemos planteado una propuesta política. El Acuerdo Nacional por el Cambio surgió hace un año exactamente, con las movilizaciones del 2015, cuando los analistas del mundo político decían que teníamos un Correa invencible y que iba a imponer su reelección indefinida. Veamos, hace un año se decía eso. Sí, pero hace un año no estaban los que ahora están ya subidos a la camioneta, a la candidatura, imagínense. A eso voy. Ahí se decía que no había más que resignarse y que teníamos correísmo para largo. El pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales, populares, nos movilizamos durante todo el 2015 y provocamos una gran derrota política que obligó a Rafael Correa a, vía transitoria, eludir las elecciones del 2017. Correa no es candidato no porque no quiere, sino porque no puede. Sabe que hace rato dejó de tener la mayoría para que... Porque iba a perder. Porque iba a perder, porque los números no le daban ya el año pasado, en diciembre. Y a propósito, Giovanni, en esas marchas, que yo cubrí casi todas, nunca lo vi a Paco Moncayo, ¿eh? Yo creo que estuvo en varias. Pocas habrá sido, porque yo estaba en la mayoría. Y al frente, al menos, no estuvo Paco Moncayo. Solo por hacer un paréntesis, nosotros diciendo quiénes comenzaron con esto, que en realidad fueron los movimientos sociales. Sí, por supuesto. Y eso hay que reconocerlo. Los centrales sindicales, la CONAI, etc. Yo digo porque la pelea es peleando. Entonces, ahora coincido en el tema de que hay un correísmo sumamente debilitado, desgastado. La candidatura de Lenín Moreno es sumamente débil y va a tener que pagar precisamente con la crisis. Pero no resignado, Giovanni. Ojo. No, por supuesto, no. O sea, tampoco lo subestimen ni comiencen a repartirse ministerios. Hay que ganar todavía. Lo que decimos es que no es ese gigante que ganaba todas las elecciones y que sobre todo perdió el apoyo de la población. Eso se ve. ¿Dónde está creciendo la candidatura del Acuerdo Nacional por el Cambio? Precisamente en los sectores que votaron y que creyeron en que Rafael Correa era un proyecto de transformación. Quito, Azuay, Imbabura, la Sierra Centro, Esmeraldas, porque entonces la población no se resigna a que luego de 10 años estemos peor que antes. Los niveles de desempleo que tiene el pueblo ecuatoriano, los últimos datos oficiales lo confirman, más allá del maquillaje que ahora plantea Rafael Correa, es un tema que le preocupa a la gente. Y es ahí donde yo digo, ahí no hay una sola oposición, hay varias oposiciones. Y efectivamente nosotros decimos no se puede juntar el agua con el aceite, porque no se trata solamente, y es muy importante la defensa de las libertades, y hay mucha coincidencia en torno a eso, pero también el tema es qué proyecto de país visualizamos. Para nosotros Correa no es socialismo, es populismo, y ha favorecido más bien a los grandes capitales ecuatorianos y transnacionales. Veamos qué tan contentas están las petroleras, las telefónicas, los grupos monopólicos en este país. Giovanni, pero el problema no es básicamente la redacción de un plan de gobierno o un programa
o un eje programático, porque eso ustedes, como izquierda, lo tienen escrito desde hace mucho tiempo ya. De hecho, en la candidatura de Paco Moncayo está Alberto Acosta también apoyando, de lo que sé. Y Alberto es una de las mentes justamente que creó el Alianza País y el correísmo finalmente. O sea, el plan está ahí, el problema es que no lo cumplió. Entonces, construir un plan está listo. El problema es que se lo cumpla y que no existan traiciones. Ustedes ya tienen dos experiencias triunfadoras. Ustedes apoyaron a Lucio Gutiérrez, ganaron. Apoyaron a Correa, ganaron. Y mire cómo terminó todo. ¿Qué garantiza que en esta tercera vez no va a ser lo mismo, Giovanni? La garantía es, en primer lugar, que el pueblo participe. Esta propuesta del Acuerdo por el Cambio, y por eso es importante de dónde surgió y cómo se ha ido construyendo, y desde abajo y desde las bases. Por eso es que no nos hemos juntado en torno a un caudillo, a un candidato. Hemos hecho la propuesta programática, unos compromisos. Bueno, cuando salió Correa tampoco era caudillo, ¿ah? ¿Cómo? Caudillo no era Correa cuando lo sacaron y dijeron, vea, este es el hombre. Ahí estaba un hombre joven, un novato. Sí, por eso. Pero ahí, por ejemplo, una diferencia entre Paco Moncayo y el Nobel en ese entonces, joven, todavía algunas dicen buen mozo como Correa, era que no tenía trayectoria política. Ahora nosotros sabemos efectivamente quién puede dudar de la honestidad de Paco Moncayo en este país. O sea, con Moncayo tenemos certezas. No es un revolucionario, pero es un patriota. Es un sector, ha gobernado la ciudad de Quito. O sea, tenemos unas referencias y unas certezas con Paco Moncayo. Pero además, uno de los procesos por los cuales se traicionó la revolución ciudadana, entre comillas, fue precisamente la falta de participación de la población. Es decir, el pueblo tiene que ahora elegir una opción, que nosotros decimos es Paco Moncayo, pero el pueblo debe participar en la toma de decisiones. La democracia debe ser participativa. Tenemos que saber qué va a pasar el tema de la crisis. Es decir, ¿va a haber ajustes? A lo mejor sí. El tema es cómo el pueblo garantiza que esos ajustes no sean para los de siempre, pues. Porque siempre se ajusta por el lado más débil. Y volvamos a volver a los paquetazos. Vamos a plantear, como dice Guillermo Lasso, a reducir los salarios. Vamos a ir a la flexibilización laboral. Nosotros pensamos que ese no es el camino, porque no se trata solamente de salir del correísmo, se trata de ir construyendo un Ecuador diferente, donde la gente tenga acceso a la producción, donde la gente tenga acceso a la universidad, donde además de la democracia podamos resolver los problemas de la gente. Qué bien que usted mencione la palabra ajuste, porque es una palabra que no le gusta ni siquiera tocar a ninguno de los candidatos, y a Paco Moncayo tampoco lo he escuchado, así que se lo preguntaremos en su momento. Oscar, la opción que está presentando Acuerdo Nacional por el Cambio y a la cual obviamente participa Giovanni, ¿puede ser la opción entonces que estaba buscando la oposición? Porque es de bases, hay varios partidos políticos, no solo de membretes, sino verdaderas organizaciones sociales que participaron en efecto en las marchas del año pasado contra el gobierno. Hay pues un condumio, una base fuerte que está levantando la figura de Paco Moncayo. Tal vez esa sea la opción, o tampoco usted le ve que esa sea la verdadera representatividad de la oposición. Yo pienso que esa candidatura tiene un defecto, y es que se parece demasiado a lo actual, contrariamente a lo que pueda parecer. Me parece que ahí está el defecto de esa candidatura. Y me parece que en general los otros candidatos no es que buscan diferenciarse de lo actual, sino buscan maquillarse solamente. De lo actual quieren evitar solo los excesos, solo los exabruptos, solo las exageraciones, solamente la corrupción llevada al último nivel. Y el problema es de fondo. Pero el problema es de fondo. De modelo. Mucho más que de modelo. Porque un modelo es algo que tiene que ver con las formas, con lo exterior, con lo externo. En cambio, de lo que se trata es de un sistema. Porque es el sistema democrático ecuatoriano el que está en riesgo. Es el que está puesto a prueba desde hace 10 años por este gobierno tan abusivo, concentrador del poder, que ha roto las libertades, que persigue a la gente, que ataca a la opinión de la prensa, a los periodistas, etcétera, etcétera. Y que restringe libertades en el fondo. Sin y eso duda. lo voy a preguntar en este momento a usted, Oscar, y luego a Giovanni, que justamente Paco Moncayo, y eso solo por poner un ejemplo, ha hablado respecto de la ley de comunicación. Y ha dicho que le parece bien que haya una ley de comunicación y que hay que hacer solo unas reformas. Cuando las voces de movimientos como Cynthia Viteri y de Guillermo Lasso
hablan de derogar, y ahí sí se ve una diferencia fuerte en realidad entre las dos posiciones. Uno, Paco Moncayo diciendo reformas, solo reformas, porque hay ciertas cosas que están mal, y el resto está muy bien. Y el resto, los dos de derecha, si se les puede llamar así, que piden la derogatoria de la ley y que va a ir al tacho de la basura. ¿Usted sí detecta entonces esa diferencia también entre las opciones? Sin duda, sin duda. Hay diferencias de matiz entre los opcionados de la oposición. Pero a mí me gustaría que las diferencias no sean solo de matiz respecto del gobierno, sino que sean de fondo, que sean de verdad, que sean sinceras. Pero ellos no han sido capaces de hacer lo que es indispensable en política, y es presentar un sueño, una alternativa. La lucha política es lucha política, no es salir a una presentación en sociedad, no es como que me toca organizar la fiesta de 15 años de mi hija y entonces veré a qué hijos de los amigos invito para que se haga a puertas cerradas en un local muy seguro, que se haga esta presentación en sociedad. No, la lucha política tiene que ser amplia, tiene que ser abierta, tiene que ser, ahí sí, total, y tiene que ser con sueño, porque la política es con ideas, es con liderazgo, es con gente, pero es con sueño, con gente que sueña, con líder que sueña, y sueña tanto que es capaz de contagiar un sueño. Eso no existe, lamentablemente, en la actual coyuntura ecuatoriana. Giovanni, lo que teme algún sector de la población, sobre todo quiteños que han marchado bastante el año pasado también, al lado de los movimientos sociales, ojo, quiteños de clase media y un poco más arriba incluso, y ustedes los ha de haber visto, es que se sigue atacando a gente emprendedora, a gente que ha hecho su dinero trabajando y que a todos se los ha metido en un mismo saco como explotadores, como abusadores de los trabajadores. Y muchos dicen, miren, creamos nuestra empresa, vivimos de eso, vivimos bien, pero porque hemos tomado iniciativas y no hay el derecho del Estado de meternos la mano al bolsillo. Y hablo específicamente de los proyectos de herencia, por ejemplo, que fue gran parte del detonante del levantamiento que hubo en las calles el año pasado, el rechazo de ese proyecto. Ustedes como Unidad Popular, me imagino que simpatizan con ese tipo de proyectos. Y hace un momento dijo que los ajustes vayan por el lado de los que más tienen y no afecten a los que menos. Entonces, ¿hay esa diferencia en realidad con el correísmo o ustedes están también a favor de la redistribución de la riqueza? Nosotros estamos a favor, por supuesto, de que haya no solamente redistribución de la riqueza, sino que haya justicia social. Pero lo que ha hecho el correísmo es exactamente lo contrario. Porque aquí quienes se han beneficiado en 10 años han sido 10, 12 monopolios, las empresas más grandes y más lucrativas del país, han sido las transnacionales. La economía ecuatoriana está como está porque estos 300.000 millones de dólares no se ha invertido prácticamente nada en reactivar el aparato productivo. Y nosotros decimos en este programa del Acuerdo Nacional por el Cambio que debe aportarse precisamente a los pequeños y medianos e incluso grandes empresarios que nos planteen el tema de la generación de empleo. El 85% del empleo nacional lo hacen las pequeñas y medianas empresas y son familiares. Evidentemente estas empresas pequeñas y medianas deberían tener incluso incentivos tributarios. O, por supuesto, debería haber mano dura para esos grandes grupos monopólicos que 2.000 millones al año evaden impuestos. Digo una cosa, Giovanni, y detrás de la candidatura de Paco Moncayo no hay el respaldo de esos grupos monopólicos. Yo estoy escuchando por ahí que ya hay algunos empresarios con mucho dinero que están muy interesados en financiar la campaña de Paco Moncayo. Nosotros no conocemos que eso exista, pero creemos que la independencia de la campaña y de la candidatura de Paco Moncayo debe estar garantizado primero por él y segundo por quienes estamos en este proyecto político. Pero yo decía, nosotros no planteamos una propuesta anti-empresarios, al contrario, pensamos que debe haber reglas claras, que debe haber incentivos suficientes, debe protegerse por supuesto al trabajador, estabilidad. No estamos de acuerdo con la flexibilización laboral, pero por ejemplo, es indispensable que haya líneas de crédito de parte del Estado para el aparato productivo. Mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores es la mejor forma de reactivar la economía. ¿Por qué están cerrando los negocios? Porque la gente no tiene para comprar. Y eso significa que se cierran los negocios,
y vamos a esa cadena del desempleo. Eso tiene que cambiarse, por supuesto. Y lo último, ¿a favor o en contra de las reformas a herencias y plusvalías que propone Correa? Habrá que ver cómo llega el proyecto. Una de las cosas... Pero la idea les gusta. Perdón. La idea les gusta, digo, a ustedes. Deberíamos ubicar... lo que pasa es que una de las trampas del correísmo ha sido utilizar un lenguaje progresista para querer embaucar. A título, por ejemplo, de la soberanía energética, entregaron los pozos petroleros. Claro, yo no hablo de la farsa, del sainete o de la máscara que ponga el proyecto del gobierno. Hablo de lo de fondo. La idea de fondo, ustedes coinciden plenamente con eso. ¿Cuál es la idea de fondo de Correa en ese tema? O sea, si no leemos el proyecto, no lo sabremos. El último proyecto, evidentemente, estábamos de la calle en contra, pues, en ese momento. Porque se decía una cosa y se hacía otra, se favorecía otros intereses. Un gobierno como el de ustedes podría hacer un proyecto bien hecho de esos temas. Por supuesto, es como el tema... de herencias y plusvalías. Te preocupaba el tema de la ley de comunicación. Nosotros, en nuestro bloque, votó en contra. Pero nosotros sí pensamos que debe haber una ley de comunicación, pues, así como debe haber un código integral penal. Lo que pasa es que las partes antidemocráticas, autoritarias, dictatoriales, de las cuales hemos sido víctimas, la ciudadanía, pero también nosotros personalmente, deben ser reformadas. El tema es que 2, 3, 4, 5, 20 artículos, efectivamente, le dan otro carácter a la ley. La ley de educación superior, necesitamos, por supuesto, pero debe ser reformada, porque está excluyendo a los jóvenes de la educación superior. Entonces, cuando hablamos de que hay reformas, no hablamos que sean menos radicales de lo que plantea otras candidaturas. El tema es que vamos a los temas de fondo. Código Integral Penal. Debemos eliminar todas las disposiciones que plantean la criminalización de la protesta, pero no podemos plantearnos la eliminación del Código Integral Penal. Y esperemos que eso ocurra. Vamos a hacer en estos momentos una pausa y hablaremos en el siguiente bloque de la gobernabilidad del futuro gobierno. ¿De acuerdo? Vamos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Seguimos comentando los pormenores, los entretelones de la campaña electoral que ya está en marcha. Óscar, el día martes pasado en Ecuavisa hubo un choque entre Cynthia Viteri, la candidata presidencial, y Alfredo Pinergote, el entrevistador de Ecuavisa, porque Pinergote le planteó en ese momento hablar de gobernabilidad. Y Cynthia pretendía ella, en cambio, hablar de lo que a la gente le interesa, de sus problemas, del día a día, de la economía, del desempleo, etcétera. Hubo el choque porque obviamente Pinergote insistió en hablar de gobernabilidad como un punto primordial para que todo lo que se ofrece ahora, que además son discursos repetidos, todos parece que están como por la misma línea, con ciertas excepciones, como también las ha mencionado Giovanni aquí. En todo caso, para que todo eso se cumpla, se ejecute con éxito, se necesita en efecto un plan de gobernabilidad. ¿Usted cree que eso va a ser factible o esa asamblea que se va a armar en febrero va a estar tan dinamitada que probablemente tengamos que volver a los tiempos pasados, los terribles tiempos de la partidocracia, en que los votos también tenían algún precio, ¿no?
La primera condición para que la gobernabilidad sea factible es que la ciudadanía, la gente, tenga un sentido de tolerancia y darle al gobierno de turno alguna posibilidad de ejercicio. Pero lo que yo veo es que estos 10 años del socialismo del siglo XXI, y me detengo solamente como un paréntesis, del socialismo del siglo XXI, yo no considero que es el socialismo de la justicia social y de la repartición de la riqueza. Yo creo que el socialismo del siglo XXI es el de la concentración de poder y de los repartos de los contratos a los amigos. Es decir, es un capitalismo de Estado. Un capitalismo de Estado donde prima absolutamente la corrupción, que es lo que hemos visto en Venezuela, en Brasil, en Argentina, con la señora Kirchner. O sea, no tiene nada que ver con el socialismo original. No tiene nada que ver. Entonces, el socialismo, el conservadurismo, el liberalismo y todos los demás, lo que tendrían es que enfocarse en contra del socialismo del siglo XXI. Lastimosamente no lo hacen. Y más bien procuran parecerse al socialismo del siglo XXI. Pero volviendo al tema de la gobernabilidad. Entonces, la primera condición es que el espíritu de la gente esté más o menos tolerante. Pero desgraciadamente, el presidente Rafael Correa, cada sábado y cada día de la semana, lo que ha hecho es envenenar a la gente, poner a los unos contra los otros. Y agotar las reservas de tolerancia, además. Agotar las reservas de tolerancia. Entonces, supongamos que gane Juan, y que quiera Juan, porque no le queda más remedio, tomar determinadas medidas. Inmediatamente al día siguiente va a tener en las calles ciudadanos que se opongan porque encuentran que se está cometiendo una injusticia social contra ellos, que los ajustes deben venir por el otro lado, y los del otro lado dirán que estos ya han sido ajustados, y entonces será esto un caldo de cultivo de la violencia. Y desde luego, si Juan es el que está tomando esas decisiones y tiene a Pedro o a María de vicepresidente, Pedro o María ya se convertirán en los grandes conspiradores que empezarán a hacer el conciliábulo, a ponerse de acuerdo con esos sectores que están descontentos con el gobierno, y lo que nos espera es entonces unos nuevos episodios de inconformidad, unos nuevos episodios en los cuales habrá cambios de gobierno. Inestabilidad. Inestabilidad. Ese es el escenario que usted avisora, Oscar. Sin duda. Porque nadie está dispuesto a ofrecer una dosis de sacrificio. Giovanni, para evitar este escenario que está en estos momentos describiendo Oscar Terán, ¿qué se puede hacer? Supongamos que gane Paco Moncayo la presidencia, pero que obviamente tenga una asamblea fraccionada. Y que para tener la gobernabilidad, o por lo menos los votos en la asamblea y viabilizar las reformas que se piensan hacer, se tenga que llegar a acuerdos, por ejemplo, con el propio bloque de Alianza País. ¿Qué le parece ese escenario? Y dirán, es en aras de la gobernabilidad. Ya el país no quiere más enfrentamientos, ya el país está cansado de las pugnas, y lo vamos a hacer, y será un pacto que le pondrán el nombre que quieran. ¿Usted vislumbra eso tal vez? Yo creo que la gobernabilidad hay que entenderla para qué. Si la gobernabilidad es para que haya la paz de los cementerios, para imponer el saqueo del país, es el viejo sueño de las dictaduras. Es la gobernabilidad de Pinochet, es la gobernabilidad de Félix Cordero, o la del propio Rafael Correa en los últimos 8 años, donde ha tenido que imponerse con la fuerza no solamente de la institucionalidad, sino de la justicia, etc. Entonces esa gobernabilidad no la queremos. La gobernabilidad debe ganarse sobre la base de que el gobierno tome medidas en función del desarrollo del país. Porque si el gobierno toma medidas, obviamente si a unos les afecta, a otros no, pero si es en función de las mayorías, de los intereses de la nación, de los sectores sociales, resuelve los problemas, la gobernabilidad será mucho mejor. Si hay una oposición en la Asamblea, por ejemplo, a un proyecto que nos plantee reformas democráticas, evidentemente el presidente tendrá el apoyo del pueblo. Es decir, yo creo que, y en eso Paco Moncayo tendrá una ventaja, porque además él tiene un perfil de poder establecer evidentemente lo que no ha tenido este país los últimos 8 años, que es el tema del diálogo. Obviamente, habrá disenso siempre, habrá intereses contrapuestos, ¿no es cierto?, pero que tendrán que ser procesados sobre la base de que haya democracia y tolerancia desde el gobierno, pero no para ceder
a los grandes intereses monopólicos, porque también a ellos les interesa que haya paz para que haya más ganancias, se supone. Entonces, nosotros vemos el tema de gobernabilidad con que exista efectivamente una simbiosis entre lo que se propone y lo que se hace. O sea, que los hechos hagan honor a las palabras. Eso en el sentido de lo que ustedes plantean como plan de gobierno. Supongamos que obviamente se lleguen a los acuerdos para dar viabilidad a eso. Y que se sumen incluso los votos de oposición, que en ese momento serían los de Alianza País. Pero que les digan a ustedes, ¿saben qué? A cambio, la fiscalización, dejémosla así nomás. No levanten la alfombra y no traigan la escoba para barrer la tierrita. Déjenla la tierrita ahí. ¿Y sabe qué? Paco Moncayo no ha sido pues precisamente un fiscalizador. No tiene experiencia de fiscalizador Paco Moncayo. Bueno, pero en el equipo hay muchas personas, muchos colectivos, que venimos reclamando en el peor escenario, perseguidos, criminalizados. Hay 700 líderes sociales que están perseguidos por denunciar la corrupción, entre otras cosas. Y creo que precisamente le haría sumamente, no solamente a la gobernabilidad, sino a la democracia, un grave daño que haya impunidad. Para que haya efectivamente gobernabilidad, para que haya democracia, debe haber un baño de verdad y deben rendirnos cuentas. Aquí no se trata solamente de salir un nuevo gobierno y se acabó y qué bonito y hagamos acuerdos. No, aquí tendrán que rendir cuentas de los contratos petroleros, tendrán que rendirnos cuentas de la sobreprecios en la obra pública, tendrán que decirnos también qué pasa con la famosa deuda con China. Nos están hipotecando en eso. Entonces, necesitamos no solamente establecer que ha habido estos robos, transparentar las cifras, hoy afortunadamente van saliendo, y una gran labor de la prensa, pero también tenemos que ver cuáles son los responsables y sancionarlos. No todos van a poder irse a Bélgica, y evidentemente para la democracia, para el futuro del país, es necesario esto. Y eso ha significado menos democracia, eso ha significado prepotencia, autoritarismo, concentración del poder. Y lo que se trata es demostrarnos que el país puede, con la participación de la gente, de la sociedad organizada. Fíjate cómo Rafael Correa atacó y ha pretendido liquidar a toda la forma de organización social. Y ha tenido no pocos éxitos. Pero a la hora del té, el correísmo se va a la próxima, en 5 meses. Y las organizaciones sociales de todas maneras han logrado resistir y recomponerse. La UNE la eliminaron por decreto, pero está ahí y es parte del acuerdo por el cambio. Y seguramente, igual que ocurrió en la dictadura militar, una vez que hay un nuevo gobierno, tendrá que ser legalizada. La CONAI ha sido golpeada, pero ha sido capaz de resistir. Las centrales sindicales han tenido el mérito todo el 2015, no solamente de pelear por las reformas del Código del Trabajo, sino por las reformas democráticas. Yo creo que el sustrato democrático en la mente, en el corazón, en la experiencia histórica del pueblo ecuatoriano, ha logrado resistir estos 10 años de correísmo. Quizás es la diferencia con Venezuela, donde ha habido 20 años de este fundamento, el garantismo, y que sea una constitución garantista. Esto ha sido aplaudido por la izquierda, por la derecha, por el centro, por todo el mundo. Por todo el mundo, casi por todo el mundo. Pero ¿qué es una constitución garantista? Una constitución garantista es donde le dicen a la gente, tiene tales y cuales derechos. En la Constitución nuestra son 96 artículos donde le dicen los derechos que la gente tiene. Y además le dicen, y el Estado lo que va a hacer es garantizarle el ejercicio de estos derechos. En otras palabras, para que el ciudadano tenga derechos, el Estado tiene que ser cada vez más grande, cada vez más voluminoso, cada vez más autoritario, cada vez más burocrático, cada vez más costoso. Entonces sí es el germen. Entonces es el germen del modelo. Pero desde luego, de tal modo que cuando dicen algunos políticos, dirigentes, que de lo que se trata es de hacer alguna vuelta de tuerca, pequeña reforma, una pequeña reforma popular, están totalmente equivocados. El asunto es de fondo, el asunto, la diferencia es de sistema, con la Constitución que tenemos, redactada por los españoles que la redactaron, verificada por los asambleístas que estuvieron, corregida por el abogado Alexis Mera. Por los duendes. Por los duendes. Entonces, con esa Constitución, el Ecuador no llega
a ningún otro destino que no sea el caos. ¿Y qué tipo de constitución, a su criterio, debería tener Ecuador para salir de todo esto? Me parece que fundamentalmente hay que señalar los límites del Estado, los límites del gobierno. Es el gobierno que maneja el uso de la fuerza de una manera monopólica, porque el Estado es el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Entonces el Estado es el mayor enemigo y es la mayor amenaza para el ciudadano. De tal modo que es al Estado al que hay que vigilarlo y controlarlo, y no a los ciudadanos. Y no al revés. Y de los ciudadanos, lo que hay que proteger, de lo que hay que preocuparse, es de que le quiten derechos, que le violen sus derechos. No hay que ocuparse de lo que se ocupan todos, y con mucha satisfacción y mucho orgullo, que es de las necesidades. Esta es una gran diferencia, pero una diferencia abismal. El Estado lo que tiene es que ocuparse que no le violen los derechos a la gente. No se puede ocupar de las necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades son infinitas. Siendo infinitas, no habrá forma que el Estado satisfaga las necesidades. Si no hay forma que el Estado satisfaga las necesidades, viene la insatisfacción. Y con la insatisfacción el descontento. Claro. Más bien dar las garantías a los ciudadanos para que ellos, por sus propios medios, satisfagan sus principales necesidades, que es cómo funciona en otros países. Ahí tenemos una diferencia de fondo, Giovanni. Ustedes están felices, contentos con la Constitución de Montecristi, y más bien lo acusan a Correa de no haber cumplido lo que se ordenó en Montecristi. A ver, la Constitución de Montecristi, precisamente en el reconocimiento de derechos, las garantías, es de las más avanzadas del mundo. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Tema educación, salud, soberanías, manejo de las áreas estratégicas. Y no se exageró en ese sentido, porque se habla incluso han llamado novelerías algunas cosas que consignan ahí. Rafael Correa, del que utiliza ese. Sí, exactamente, en algún lado lo había escuchado yo. Imagínese. Entonces, el tema evidentemente tiene cosas que han facilitado que Rafael Correa tenga ese modelo autoritario, el hiperpresidencialismo. Lo reconoce por ese lado, una de las fallas. Nosotros con Lenin Hurtado en la comisión respectiva y en el pleno, ahí están las grabaciones, tenemos un bloque de 3 asambleístas con Abel Ávila y Jorge Escala, planteamos nuestro desacuerdo con el modelo de hiperpresidencialista. No tuvimos sino 3 votos y evidentemente se aprobó así. Obviamente se requiere reformar varias cosas en el ámbito orgánico de la Constitución. Y creo que hay que buscar varias vías. Una es la urgente, apenas uno de los primeros decretos del nuevo gobierno debe ser convocar una consulta popular. No para pequeñas reformas, sino de fondo y urgentes. Por ejemplo, desmontar todas las enmiendas de diciembre pasado. La reelección indefinida, etc. Tiene que hacerse vía consulta el tema de desmontar el correísmo en los organismos de control. O sea, porque se va a salir a ese país, pero quedan los organismos de control, fiscalía, etcétera. ¿Desaparecer el quinto poder? Por ejemplo. También. Por supuesto. Pero esa era la gran conquista, pues, de participación ciudadana, que también en ese momento parecía como que la solución democrática. Eso lo decía Virgilio Hernández, y se convirtió no en meritocracia, sino en dedocracia. Y veamos cómo, y nosotros hemos combatido. Mire, en Unidad Popular hoy milita David Rosero, uno de los principales cuestionadores de cómo actuaron en ese Consejo de Participación. Pero más adelante seguramente habrá que darse el tiempo para hacer una constituyente. Y en el tamaño del Estado que mencionaba Oscar, de ese pulpo que se convirtió el Estado a partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi, justamente para poder satisfacer todas las garantías que se redactaron ahí. ¿Qué hay con eso? Hay una diferencia. El tema no es, pensamos nosotros, el tema del tamaño o no. Estamos en contra de que haya un ministerio de la felicidad para que fieles ganen miles de dólares y se abrace a los árboles, por supuesto. Pero el Estado debe participar no solamente como garante, sino que debe promover efectivamente la solución de los problemas. No debe ser solamente un árbitro. Y de todos sus problemas, de todos los problemas de los ciudadanos. Pero de los ¿Dónde está pues el libre albedrío, la iniciativa, el emprendimiento? Ahí está, que los ciudadanos también tienen que ser responsables. Por supuesto, pero no puede haber digamos la ley de la selva, por donde efectivamente el más fuerte se come al más débil. Y precisamente este Estado obeso, autoritario que forjó el correísmo,
ha beneficiado, reitero, precisamente a los poderosos ahora, pues. ¿Quiénes ganan los principales concursos de la obra pública? ¿A quiénes sí les pagan, en el caso de los contratistas y proveedores? A los grandes. A los pequeños son los que están quebrando. Ya estamos para terminar. Oscar, quisiera que se refiera a esta última parte. ¿Por qué el Estado ha tenido que crecer en el tamaño que ha crecido, ha tenido que crecer? Obviamente obviando los excesos tipo Ministerio de Felicidad. Sí es importante, dice Giovanni. O sea, el Estado ha tenido que crecer porque la estructura para el Estado determinada en la Constitución es gigantesca. Entonces el Estado tiene que crecer y el Estado tiene que crecer cada vez más. Y el Estado tiene que succionar cada vez más recursos. Y entonces el Estado surge mientras la economía privada decrece. Es decir, se pone la carreta delante de los bueyes. Es al revés. El Estado tiene que vivir de la empresa privada y no la empresa privada que vivir a través del Estado. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Este gobierno ha concentrado la economía en muy pocas manos, ha beneficiado a empresas exorbitantemente, y lo que debió haber hecho es procurar que la gente libremente se desenvuelva. ¿Y usted ha escuchado a algún candidato referirse a eso? Al problema de la Constitución de Montecristi. A ninguno. Un tema obviado también, de los tantos que sin duda. Desde esa El Acuerdo Nacional por el Cambio, desde los precandidatos, Enrique Ayala Mora tenía como propuesta principal la Asamblea Constituyente. Sí. Y tanto es así que él de paso es el coordinador ahora del Acuerdo Pero Nacional. para radicalizar este proceso, no para cambiarlo, para hacerlo bien lo que Correa lo hizo mal. Que es justamente la diferencia también en el concepto que expone aquí Oscar Terán. Claro, pero bueno, Giovanni, se nos acabó el tiempo. La verdad es que ya en esos temas ya somos mucho más profundos, ideológicamente hablando, y ustedes en eso se manejan muy bien, y los felicito y les agradezco por haber participado en este programa. Gracias, Oscar Terán, el doctor Oscar Terán, gracias, Giovanni Atariguana, y gracias a ustedes por su atención. Será hasta un nuevo programa. Son las 2:28.